Buenos días, profesoras y compañeros. Hoy tenemos el gusto de presentar el documental sobre algoritmo y programación. La algoritmia y la programación son el resultado de una evolución que se remonta a siglos atrás, cuando surgió la necesidad de resolver problemas de manera lógica y automatizada. En el siglo XIX, Ada Lovelace sentó las bases del pensamiento algorítmico aplicado a las máquinas, marcando un hito fundamental. Más adelante, en el siglo XX, la aparición de las primeras computadoras electrónicas impulsó el desarrollo de los lenguajes de programación y nuevas formas de estructurar soluciones. Con el paso del tiempo, la algoritmia se consolidó como una disciplina esencial de la informática, enfocada en diseñar procesos cada vez más eficientes. Hoy en día, la programación se ha convertido en un lenguaje universal que permite crear tecnologías presentes en nuestra vida cotidiana, desde aplicaciones móviles hasta sistemas de inteligencia artificial, reflejando su enorme impacto en el desarrollo tecnológico y social. Buenos días, profesoras y compañeros. Mi nombre es Eida Tejada y hoy les voy a hablar acerca del módulo 1 sobre la resolución de problemas mediante algoritmos. Desde hace muchos años, las personas han buscado maneras de resolver problemas de forma lógica y organizada. Con el avance de la tecnología, esa necesidad dio origen a los algoritmos y a la programación, que hoy en día forman parte de muchas cosas que utilizamos a diario, como aplicaciones, sistemas digitales e incluso la inteligencia artificial. Durante esta presentación veremos qué es un algoritmo, cómo se utiliza, cómo se analiza un problema antes de programarlo y cuáles son las herramientas más utilizadas para representar soluciones como los diagramas de flujo y el pseudocódigo. También hablaremos de la importancia que tienen actualmente en el desarrollo tecnológico y en la creación de soluciones más eficientes. Con esto podremos entender por qué los algoritmos son considerados la base de la programación y una habilidad esencial en el mundo digital actual. Para comenzar, es importante entender qué es un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia de pasos ordenados que se utilizan para resolver un problema. En realidad, todos usamos algoritmos en la vida diaria, por ejemplo, al seguir una receta o al organizar nuestras actividades. En programación, los algoritmos son fundamentales porque permiten estructurar soluciones de manera lógica y precisa. Antes de crear un algoritmo, es necesario realizar un análisis del problema. Esto significa comprender claramente qué se quiere resolver y para hacerlo se identifican tres elementos claves. Primero, la entrada, que son los datos que se reciben. Luego, el proceso, que son las acciones o pasos que se van a ejecutar. Y finalmente, la salida, que es el resultado que se espera obtener. Este análisis previo es muy importante, ya que evita errores y permite desarrollar soluciones más eficientes. En pocas palabras, antes de programar, primero debemos entender el problema. Una vez que el problema ha sido analizado, el siguiente paso es diseñar el algoritmo. Para ello, existen herramientas que ayudan a representar la solución de forma clara. Una de estas herramientas es el diagrama de flujo. Esta o este es una representación gráfica que utiliza símbolos para mostrar cada paso del proceso. Permite visualizar de manera sencilla cómo fluye la información y qué decisiones se deben tomar. Por ejemplo, en un problema simple como comparar dos números, el diagrama puede mostrar desde la lectura de los datos hasta la decisión de cuál número es mayor. Otra herramienta es el pseudocódigo. A diferencia del diagrama de flujo, el pseudocódigo es una forma de escribir el algoritmo utilizando un lenguaje sencillo, similar al lenguaje humano, pero manteniendo la lógica de la programación. Su principal ventaja es que no depende de ningún lenguaje específico, lo que facilita la planificación de la solución antes de programarla. En resumen, mientras el diagrama de flujo permite visualizar el proceso, el pseudocódigo permite describirlo paso a paso. Ambas herramientas son complementarias y muy útiles en el desarrollo de algoritmos. La resolución de problemas mediante algoritmos es la base de la programación. Gracias a ellos es posible crear soluciones claras, organizadas y eficientes. En la actualidad, los algoritmos tienen un papel aún más importante debido al avance de la tecnología.
Se utilizan en áreas como la inteligencia artificial, donde los sistemas pueden aprender y tomar decisiones, en la automatización de procesos y en el análisis de grandes volúmenes de datos. Esto demuestra que los algoritmos no solo sirven para resolver problemas simples, sino que también permiten desarrollar tecnologías avanzadas que forman parte de nuestra vida diaria. En conclusión, comprender cómo analizar un problema, diseñar un algoritmo y utilizar herramientas como los diagramas de flujos y el pseudocódigo es fundamental en el mundo digital. Los algoritmos no solo son la base de la programación, sino también una habilidad clave para enfrentar los desafíos tecnológicos del presente y del futuro. Buenos días, profesora, compañeras. Mi nombre es Iris Guerra y me ha tocado hablar sobre el módulo número 2, desarrollo del programa, donde este enfoque se basa en el teorema del programa estructurado que demuestra que cualquier función computable puede ser implementada combinando únicamente tres estructuras secuenciales, selectivas y repetitivas. Estas estructuras son ladrillos que permiten que el software sea legible, mantenible y eficiente. Desarrollo del programa. Todo programa se compone de instrucciones las cuales confieren o brindan una estructura a los algoritmos, diagramas de flujo o pseudocódigo. La forma en que estructuramos se maneja es la que llamamos programación estructurada. Esta es la forma de describir programas de computadora de una forma más clara utilizando únicamente tres estructuras: secuencia, selección y interacción, los cuales tienen el mismo sistema sobre base del cual se pueden describir o definir las estructuras de control, sin dejar claro que la programación estructurada es mucho más amplia en su aplicación y desarrollo. Estructura secuencial es la forma más simple de control. Las instrucciones se ejecutan de manera lineal, una después de la otra en el orden en que aparece en el código. Su funcionamiento es la salida de una instrucción, es la entrada de la siguiente, como por ejemplo un proceso de suma donde primero se lee la acción 1, luego la acción 2 y finalmente se muestra el resultado. En la estructura secuencial es aquella en que una acción, o sea, una instrucción, sigue a la otra en secuencia, las tareas que suceden de tal modo que la salida de una es la entrada de la siguiente y así sucesivamente hasta el final del proceso. Estructuras selectivas o condicionales. Permite que el programa tome decisiones y siga diferentes caminos o ruta de ejecución dependiendo si se cumple o no una condición lógica. La estructura alternativa simple, sí, entonces, es una alternativa de acción cuando se cumple una determinada condición. Si la selección sí, entonces evalúa la condición y si la condición es verdadera, entonces ejecuta la acción. Si la condición o la acción del caso de ser, si es una acción compuesta o constar con varias acciones. Pero si la condición es falsa, entonces no hace nada. Estructura repetitiva. Son instrucciones que permiten ejecutar un bloque de código varias veces de forma automática mientras se mantenga una condición. La estructura mientras termina cuando la condición es falsa, mientras que repetir termina cuando la condición es verdadera. En la estructura repetir, el cuerpo del bloque se ejecuta siempre si al menos una vez. Por el contrario, mientras es más general y permite la posibilidad que el bucle pueda no ser ejecutado. Para usar la estructura repetir debe ser asegurar que el cuerpo del bucle bajo cualquier circunstancia se repita al menos una vez. Buenos días, mi nombre es Anabel Ortega y hoy voy a exponer el módulo 3 Programación Estructurada. En la actualidad están adquiriendo gran importancia las técnicas de programación cuyo objetivo principal es el de facilitar la comprensión del programa y además permiten de forma rápida las ampliaciones y modificaciones que surjan en la fase de explotación del ciclo de vida de un programa a una ampliación informática. La programación estructurada son secuencias, interacción y selección técnica de programación que propone organizar el código de forma clara
lógica y fácil de mantener, sin saltos adicionales e incondicionales. Son a su vez secuencias, interacción y selección y facilita la comprensión del programa. Es fácil de leer, codificar, mantener, comprender y aprovechan al máximo los recursos de la computadora. Las áreas de aplicación son desarrollo de software, sistemas administrativos, educación, automatización de procesos, desarrollo de algoritmos y aplicaciones científicas. En cuanto a la programación modular, es uno de los métodos de diseños más flexibles y potentes para mejorar la productividad de un programa. Se fundamenta en cohesión y acoplamiento. Permite que los sistemas tengan más lógicas y sean más comprensibles, manejando solamente parámetros de datos, entrada, salida y procesos que realiza el módulo. Favorece la reutilización de códigos, permite trabajo en equipo, facilita el mantenimiento y la cabalidad. Las áreas de aplicación son desarrollo de software, aplicaciones web, móviles, sistemas empresariales, proyectos que requieren mantenimiento constante, programación en equipo. Adicionales también tienen los árboles de módulos, que es un diagrama que representa la estructura de un sistema y la de los módulos. Como parte de la programación estructurada está funciones. Según Martin Kessler, es un subprograma que realiza una tarea específica, puede recibir datos, parámetros y devuelve un resultado. Las funciones están diseñadas para realizar tareas específicas a partir de una línea de valores, argumentos y devolver un único valor al programa principal. Estructura, nombre, parámetros de entrada, proceso, retorno y salida. Todos los lenguajes de programación tienen la posibilidad de manejar funciones, bien estén ya incorporadas en origen por el propio lenguaje o bien sean definidas por el usuario. En la programación estructurada también está la estructura de datos, que es un concepto fundamental dentro de las ciencias de la computación. Se refiere a la forma en que se organizan, almacenan y gestionan los datos en una computadora para poder utilizarlos de manera rápida y eficiente. Arrays unidimensionales, vectores, declaración de tipo RAID, operaciones con vectores, asignación de un vector, lectura-escritura de un vector, almacenamiento de un array vector, arrays bidimensionales, tablas matrices, recorridos por filas y columnas. Son una de las partes importantes de todo lo que tiene que ver con la estructura de datos. Gracias. Buenos días, profesora. Mi nombre es Keila Gracia y yo voy a hablarles sobre el módulo 4 que tiene que ver con evaluación de algoritmos. Es importante señalar que los ingenieros tienen la responsabilidad de garantizar la integridad técnica mediante una distinción fundamental que tiene que ver con la verificación que asegura que el programa cumple con las especificaciones y la validación que garantiza que el producto final satisface la solicitud y las necesidades del usuario. Esto se fundamenta en los 3 pilares fundamentales que garantiza que un software pueda ser robusto y que dure con el tiempo. Estos pilares son el diseño de prueba, que es la fase en la que se hace la planificación estratégica y se anticipa los errores. La ejecución de prueba, que es la etapa donde se detectan y se registran los fallos, y el mantenimiento del algoritmo, que es el ciclo evolutivo, que asegura la vigencia y la eficiencia del código. Comenzamos desarrollando diseño de prueba. Aquí se planifican estrategias para anticiparnos a los errores. Se tratan de definir estrategias para combatir incertidumbres que existen antes de interactuar con el entorno. Y ayuda a que el diseño pueda ser hecho de una forma rigurosa y que así requerimientos ambiguos puedan tener resultados predecibles y medibles. Con esto podemos definir rutas críticas y se consideran diferentes escenarios. Pueden ser escenarios normales, erróneos y hasta escenarios extremos.
También se busca cubrir la mayor cantidad de situaciones posibles y luego se somete al algoritmo también a condiciones límites para detectar dónde pueda presentar algún tipo de vulnerabilidad. Se pueden también establecer umbrales para validar la transición del módulo hacia entornos productivos. Luego de consolidar la estrategia de diseño, entonces el algoritmo, como ya dijimos anterior, se somete al rigor del entorno real y entonces aquí pasamos a la segunda parte, al punto número 2, que sería la ejecución de la prueba. En este punto de la ejecución de prueba, consiste en poner en práctica todo lo planificado en la etapa anterior. Cuando pasamos a la parte de la ejecución, se realiza siempre de forma metódica para detectar si existen otras discrepancias o errores, ya que la eficacia de este bloque reside en la capacidad de replicar los fallos y asegurar que el comportamiento real se alinee con lo planeado. En esta etapa se verifican y se eliminan variables externas que pueden sesgar los resultados. La prueba se ejecuta en escenarios definidos ya en la fase de diseño, y se supervisan los comportamientos en tiempo real para identificar si existe alguna excepción, algún cuello de botella. También se compara sistemáticamente las salidas contra el resultado esperado. Se documenta cada hallazgo para asegurar que se pueda mitigar cualquier riesgo que está identificado en el futuro. Y pues tras validar que el programa opera según lo previsto, el ciclo de vida del software entra en la fase de mayor duración, que es la evolución constante a través del mantenimiento. Okay, pasamos al mantenimiento de algoritmos. Esta etapa viene después de la prueba y con esto el mantenimiento garantiza pues que el programa sobrevive a la detección de errores luego del lanzamiento. No solo eso, sino que también se adapte al entorno y que mejore su rendimiento de manera proactiva. Para esto se realizan 3 tipos de mantenimiento, que es el mantenimiento correctivo. Con este se busca subsanar cualquier defecto o error detectado durante la operación. Quizás estos no fueron detectados en la fase de prueba. Otro tipo de mantenimiento es el mantenimiento preventivo. Con este se busca optimizar los códigos fuentes que están destinados a mitigar los errores en el futuro. Ayuda a mejorar la mantenibilidad y elevar la eficiencia operativa antes de que ocurra cualquier fallo. Y luego de esto, pues se realizan los mantenimientos evolutivos, que buscan la implementación de mejoras y nuevas funcionalidades sobre el algoritmo original para responder a la evolución, cualquier evolución que el sistema necesite en el futuro. El ciclo continuo de verificación nos recuerda que la calidad no es un evento fortuito, sino una disciplina de ingeniería constante. La verificación, la ejecución y el mantenimiento no son etapas aisladas, sino un ciclo perpetuo que sostiene la integridad de cualquier programa. Por esta razón, un desarrollador de alto nivel entiende que su labor no termina cuando el código compila, sino cuando ha demostrado mediante pruebas rigurosas y un mantenimiento diligente que su solución es confiable, escalable y por encima de todo correcta. Por esta razón, estos 3 pilares fundamentales se entrelazan entre sí, comenzando con una estructura sólida en el diseño que fluye a la parte más práctica, que es la ejecución, y culmina extendiéndose en el tiempo con el mantenimiento. Y esta última parte es la más esencial de la arquitectura, ya que nos asegura que el software mantiene su calidad. Culminando con este proyecto, podemos indicar algunas tendencias importantes extraídas de los 4 módulos estudiados, definiendo así la palabra tendencia como la evolución de la resolución de los problemas de la ingeniería sistemática. No se trata solo de modas pasajeras, sino de cambios de paradigma en busca de transformar la intuición lógica en una disciplina técnica rigurosa basada en los 4 pilares que ya hemos detallado. En el primer módulo se plantea el rigor de la lógica universal,
en el cual la resolución de problemas ha evolucionado hacia la creación de algoritmos entendidos como fórmulas universales que son precisas, definidas y finitas. La tendencia fundamental aquí es la estructuración de cualquier solución bajo esquema sistémico de entrada, proceso y salida, garantizando que los datos crudos se transformen en información útil mediante reglas matemáticas, lógicas y estrictas. El punto número 2 es la era de la programación estructurada. Aquí se observa un abandono definitivo del caos en el código adaptado a disciplina estructural, y en este se basa en el teorema de von Jacopini. La tendencia es construir cualquier programa complejo utilizando exclusivamente los tres pilares, que son secuencia, selección e interacción. Estas son formas de programación y este enfoque elimina las transferencias incondicionales, priorizando la claridad y la legibilidad humana por encima de la astucia técnica. Como tercer punto, la modularidad. Aquí es divide y vencerás. Para enfrentar la creciente complejidad del mundo digital, la tendencia es la descomposición del problema. El desarrollo moderno no visualiza un programa como un bloque monolítico, sino como un ensamble de módulos y funciones independientes que realizan tareas específicas, permitiendo que la reutilización de lógica y una organización más eficiente de la estructura de datos. Por último, el ciclo de vida infinito. Esto habla de calidad y evolución. La creación del software ya no termina con la escritura del código, ahora se enfoca en un ciclo constante de verificación. La tendencia actual integra el diseño de pruebas exhaustivas y el mantenimiento preventivo y correctivo como fases críticas. Los algoritmos se consideran entes vivos que deben ser documentados y adaptados continuamente para sobrevivir a nuevos requerimientos y entornos técnicos. Después de este recorrido, podemos entender mejor por qué la algoritmia y la programación son pilares esenciales en la tecnología moderna. La resolución de problemas mediante algoritmos es la base de toda programación. Herramientas como los diagramas de flujo y el pseudocódigo nos permiten organizar ideas de forma clara y eficiente. En un mundo cada vez más digital, dominar estos conceptos no solo resulta útil, sino esencial para afrontar los desafíos tecnológicos del presente y del futuro. Con el paso del tiempo, el desarrollo de programas ha dejado de ser solo una tarea técnica compleja para convertirse en un motor clave de la economía global, centrado en dar soluciones reales a las necesidades de los usuarios. En este proceso, las estructuras secuenciales, selectivas y repetitivas constituyen la base de la lógica de programación, permitiendo manejar la incertidumbre y automatizar procesos de manera eficiente. Sin embargo, programar no se trata únicamente de escribir códigos, sino de organizarlo de forma clara, eficiente y fácil de mantener. Por eso, las pruebas y la verificación son fundamentales, un proceso continuo que garantiza la calidad, seguridad y buen funcionamiento de los sistemas. En definitiva, la programación no solo impulsa la tecnología, sino que también transforma la manera en que vivimos, trabajamos y resolvemos problemas en la actualidad.